Hola a todos, me gustaría comenzar agradeciendo a la organización de la SENF por permitirme participar en el simposio de invierno con esta charla, donde voy a explicar los resultados más destacados de este artículo científico, del cual soy coautor y cuyo título en español viene a ser un análisis de simetría para una molécula lineal polar en un campo láser de 2 colores y de onda continua. En primer lugar, cuando se trabaja con sistemas como las moléculas, es necesario tener muy presente el tamaño típico de las mismas. Las moléculas son sistemas mucho más pequeños que la mayoría de objetos físicos a los cuales estamos habituados en nuestro día a día, tales como edificios, personas, animales, más pequeños que la aguja de un alfiler o incluso más pequeños que las células y que los protozoos. Todos estos sistemas pueden describirse por las leyes de la mecánica clásica, ya sea bien por las leyes de Newton o de una manera más formal por las ecuaciones de Hamilton, y a estos sistemas se le puede asociar una serie de coordenadas generalizadas y momentos generalizados que describen el movimiento de estos sistemas. En mecánica clásica podemos conocer todas las variables dinámicas del sistema, tales como posiciones, velocidades, aceleraciones, momentos lineales, momentos angulares, energía, etcétera, con total precisión. En cambio, cuando se trabaja con moléculas que son del tamaño del nanómetro o sistemas mucho más pequeños que estos, tales como átomos, electrones, núcleos atómicos, etcétera, la mecánica clásica deja de ser válida y es necesario recurrir a una teoría más moderna conocida como mecánica cuántica. En mecánica cuántica, estos sistemas vienen descritos por una función matemática conocida como función de onda, que no es más que la solución de la ecuación de Rödinger para dicho sistema. Y una característica fundamental de los sistemas en mecánica cuántica es que vienen descritos por el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no es posible conocer simultáneamente y con total precisión todas las variables dinámicas del sistema. Y así, por ejemplo, si tuviéramos un electrón que se encuentra moviéndose a lo largo de una dirección fija, si en un instante dado sabemos en qué posición exacta se encuentra el electrón, nada sabremos acerca del momento lineal que lleva, y lo mismo ocurre con las componentes del momento angular o, por ejemplo, también con la energía y el tiempo. Si nos centramos en las moléculas, estas se tratan de sistemas muy diversos, ya que en la naturaleza podemos encontrar desde moléculas más simples como la molécula de agua o el dióxido de carbono, hasta moléculas más complejas como la molécula de paracetamol o la molécula de ADN. En el artículo que voy a explicar nos hemos centrado en una molécula lineal polar, pero bien, ¿en qué consiste una molécula lineal polar? Pues, por un lado, una molécula lineal es toda aquella molécula cuyos átomos se encuentran enlazados y dispuestos a lo largo de una dirección, de una única dirección, y, por lo tanto, el dióxido de carbono y el sulfuro de carbonilo se tratarían de claros ejemplos de moléculas lineales, mientras que ni el agua, ni el paracetamol, ni la molécula de ADN serían moléculas lineales. Por otro lado, una molécula polar es toda aquella molécula que posee un momento dipolar neto no nulo. Por ejemplo, en el caso del agua, debido a que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, atrae con más fuerza los electrones y se forma un momento dipolar a lo largo de esta dirección y sentido. Otro momento dipolar a lo largo de esta dirección y sentido, cuya suma da lugar a un momento dipolar neto. Por lo tanto, la molécula de agua sería una molécula polar, pero como hemos visto antes, no sería una molécula lineal. En el caso del dióxido de carbono, el oxígeno atrae con mayor fuerza los electrones que el carbono y se forma un momento dipolar a lo largo de esta dirección y sentido, otro momento dipolar en la misma dirección pero en sentido contrario, dando lugar a un momento dipolar neto que es nulo, por lo que el dióxido de carbono sería una molécula no polar, pero sí una molécula lineal. Y en un tercer caso, si nos fijamos en la molécula del sulfuro de carbonilo, tanto el oxígeno como el azufre van a atraer por electronegatividad, van a atraer con mayor fuerza a los electrones, dando lugar a dos momentos dipolares en la misma dirección pero en sentido contrario, que va a dar lugar a un momento dipolar neto a lo largo de esta dirección y sentido. Por lo que la molécula de sulfuro de carbonilo se trataría de una molécula polar y, como hemos visto antes, también sería una molécula lineal.
Además, las moléculas se tratan de sistemas muy complicados de describir. ¿Por qué? Pues porque presentan diferentes formas de movimiento. Por un lado, existe un movimiento asociado a las traslaciones de la molécula, con unos tiempos típicos del milisegundo. Por otro lado, la molécula también puede presentar un movimiento debido a las rotaciones, con tiempos típicos del picosegundo. También los núcleos que forman las moléculas pueden presentar una serie de vibraciones, con unos tiempos típicos del femtosegundo, y los electrones que forman la molécula también poseen un movimiento con tiempos típicos del atosegundo. En el artículo del que voy a hablar nos hemos centrado solamente en el estudio del movimiento rotacional. Para poder describirlo correctamente hemos tenido que recurrir a una serie de aproximaciones. Por un lado, la aproximación de Bohr-Oppenheimer consiste en asumir que los electrones que forman la molécula se mueven lo suficientemente rápido, de manera que adoptan instantáneamente las nuevas posiciones de los núcleos, por lo que podemos separar, por un lado, el movimiento asociado a los electrones del movimiento asociado a los núcleos. Por otro lado, la aproximación de rotor rígido consiste en asumir que la molécula, cuando rota, lo hace como un todo, como un sólido rígido, por lo que podemos separar el movimiento asociado a las rotaciones del movimiento asociado a las vibraciones. Y además se ha considerado que los campos aplicados son no resonantes. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el campo eléctrico no va a aplicar transiciones ni entre los estados electrónicos, ni entre los estados vibracionales, ni entre los estados rotacionales. Por lo tanto, se va a poder separar la función de onda en diferentes partes, una parte electrónica, una parte vibracional y una parte rotacional. Nosotros nos centraremos solamente en la parte rotacional y desarrollaremos la función de onda en una base de funciones matemáticas conocidas como armónicos esféricos, que se utilizan para describir los orbitales atómicos. Además, en este artículo se ha realizado un estudio tanto para la orientación como para el alineamiento de la molécula. ¿Pero en qué consiste alinear y orientar una molécula? Pues por un lado, alinear una molécula no es más que lograr que su momento dipolar apunte en alguna dirección fija del laboratorio. Es decir, que si inicialmente las moléculas se encuentran rotando libremente en el espacio, mediante la aplicación de un campo láser no resonante con suficiente intensidad, se puede lograr que el momento dipolar de las moléculas se encuentre confinado a lo largo de una única dirección fija del laboratorio. Por otro lado, orientar la molécula implica algo más, ya que además de confinar el momento dipolar de la molécula en una única dirección, la obligamos a que apunte en un solo sentido. Es decir, si inicialmente las moléculas se encuentran libremente rotando en el espacio, aplicándole un campo eléctrico lo suficientemente fuerte, se puede lograr que el momento dipolar de las moléculas apunte en una única dirección y en un único sentido. Tanto la orientación como el alineamiento se puede calcular matemáticamente mediante esta integral a partir de la función de onda rotacional, y donde para k igual a 1 representa la orientación y k igual a 2 representa el alineamiento. ¿Por qué nos interesa disponer de moléculas orientadas o alineadas? Pues bien, esto presenta una serie de aplicaciones. Una de ellas es que permite mejorar la precisión de las técnicas experimentales de imagen. En esta figura se ha representado la imagen fotoelectrónica del benzonitrilo cuando estas moléculas no están orientadas y cuando se orientan a lo largo del detector, observándose que la imagen obtenida mejora considerablemente. Otra posible aplicación es que permite construir puertas lógicas en computación cuántica a partir del entrelazamiento cuántico entre las moléculas. Y otra de las aplicaciones es el control de reacciones químicas y la disociación de moléculas. En esta figura representa el potencial entre las moléculas en ausencia de campos eléctricos, y debido a que posee una simetría esférica, es complicado que las moléculas avancen a lo largo de este potencial y logren colisionar. En cambio, cuando se aplica un campo eléctrico, se rompe la simetría esférica del potencial y es más fácil que las moléculas, o es más probable que las moléculas avancen a lo largo de esta superficie de potencial y se produzca la colisión entre las dos moléculas y, por tanto, la reacción química. A continuación voy a pasar a
a explicar la parte más teórica del artículo, donde voy a describir el hamiltoniano del sistema, así como explicar las simetrías más importantes. En este artículo se ha usado una molécula lineal polar, en particular se ha usado el sulfuro de carbonilo como prototipo, y esta molécula posee un momento dipolar que va a depender del campo eléctrico aplicado de esta forma, a partir de este desarrollo matemático, donde mu sub 0 es el momento dipolar permanente de la molécula, es decir, el momento dipolar en ausencia de campo eléctrico, alfa es el tensor de polarizabilidad, beta es el tensor de hiperpolarizabilidad, y este desarrollo sería un desarrollo matemático infinito que nosotros en el artículo hemos truncado hasta aquí, hasta el término de hiperpolarizabilidad. El campo eléctrico se ha tomado fijo a lo largo de una dirección, que se ha tomado como dirección del eje Z, y este campo se ha usado un campo láser de dos colores y de onda continua. Es decir, viene dado por esta expresión matemática, donde epsilon sub i representa la intensidad del campo eléctrico de cada armónico, va acompañado de una función coseno, en cuyo argumento aparece q sub i, que es el orden de cada armónico, omega es la frecuencia principal del láser, t y t0 son el tiempo y el tiempo inicial, y delta sub i es la fase de cada uno de los armónicos. Y por simetría y para simplificar hemos tomado que Q1 y Q2 satisfacen esta relación. Como he dicho anteriormente, el sistema lo hemos descrito tanto bajo la aproximación de Bohr-Oppenheimer como de rotor rígido, por lo que el hamiltoniano de este sistema viene dado por esta expresión, donde el término morado representa la energía cinética rotacional de la molécula, el término rojo es la interacción del campo eléctrico con el momento dipolar permanente de la molécula, el término en azul es la interacción del campo con la polarizabilidad y el término en verde es la interacción del campo con la hiperpolarizabilidad. El campo además se ha considerado no resonante. Esto quiere decir que no va a producir transiciones entre los diferentes estados moleculares y además se ha trabajado fuera de la aproximación de promedio temporal. Esto quiere decir que no se han promediado las oscilaciones que presenta el campo. La molécula además se ha considerado que inicialmente se encuentra en un estado libre, es decir, que la función de onda inicial coincide con uno de los armónicos esféricos, y además, como en el laboratorio es muy complicado controlar el tiempo que transcurre desde que se enciende el campo eléctrico hasta que la molécula va volando y comienza a interactuar con este, se han promediado los valores esperados de la molécula en dicho parámetro, es decir, en T0. En este artículo se ha encontrado que los valores esperados de la molécula satisfacen toda una serie de simetrías. La primera de ellas es la simetría en las fases e intensidades de cada armónico, y esta simetría lo que indica es que la orientación y el alineamiento no van a cambiar si por cada factor pi que sumamos a la fase de un armónico cambiamos de signo la intensidad de dicho armónico. La segunda simetría es la simetría de inversión temporal y de fases, que lo que quiere decir que ni orientación, ni alineamiento, ni el resto de valores esperados van a cambiar si se cambia de signo el tiempo y las fases de los dos armónicos. La tercera simetría es una simetría de inversión de la dirección del campo eléctrico, que lo que dice es que si el campo eléctrico en vez de apuntar hacia arriba, apunta en sentido contrario, hacia abajo, el alineamiento de las moléculas no va a cambiar y la orientación va a cambiar en un signo. Es decir, que si la orientación antes apuntaba hacia arriba, ahora la molécula va a estar orientada hacia abajo, o viceversa, si antes apuntaba hacia abajo, ahora apunta hacia arriba. Y la cuarta simetría, que a mi juicio es una de las más importantes, es la simetría de desplazamiento de fase, que lo que nos permite esta simetría es fijar una de las dos fases, o bien la fase del primer armónico, delta 1, o bien la fase del segundo armónico, delta 2. También en este trabajo se han encontrado unas relaciones adicionales para casos particulares. Por ejemplo, para el caso que se tiene Q1 igual a Q2, los dos armónicos son del mismo orden, o bien la intensidad del primer armónico es 0, o bien la intensidad del segundo armónico es 0, se ha obtenido esta relación matemática, que en el caso de K igual a 1, es decir, de la orientación, lo que nos dice es que la molécula no se va a orientar
con un campo eléctrico de un solo color. También para el caso en el que se tiene Q1 impar y Q2 par, el primer armónico es impar y el segundo armónico es par, se ha obtenido esta relación matemática que más adelante veremos la implicación que tiene en los resultados. Además, la combinación de todas estas simetrías ha permitido realizar un desarrollo matemático de los valores esperados de esta forma, es decir, como una suma de una serie de coeficientes que son independientes, que solamente dependen del tiempo y de las intensidades, acompañadas de una función coseno, en cuyo argumento aparece una fase que solamente depende del tiempo y de las intensidades de los armónicos, y la dependencia de las fases viene dada de esta forma. Este desarrollo matemático lo que nos indica es que para el caso Q1 más Q2 par, es decir, los dos armónicos poseen la misma paridad, el valor esperado para K impar es 0. Es decir, que para el caso K igual a 1 no vamos a tener orientación. Y en el caso Q1 más Q2 impar, es decir, tenemos dos armónicos con diferente paridad, solamente van a contribuir en este desarrollo matemático los términos en J cuya paridad coinciden con K. Es decir, que para K igual a 1, la orientación, solamente nos van a aparecer términos impares, mientras que para K igual a 2 solamente nos van a aparecer términos pares. A continuación voy a mostrar los resultados más destacados de este artículo, pero antes he querido recopilar en esta diapositiva los parámetros más importantes. En esta tabla están recogidos los datos para la molécula de sulfuro de carbonilo, la constante rotacional, su periodo rotacional, el momento dipolar permanente y los términos de polarizabilidad e hiperpolarizabilidad. El campo láser, como ya he explicado, tiene esta expresión matemática, donde nosotros las intensidades del campo eléctrico las hemos tomado en función de una intensidad principal en sub 0, que se ha tomado siguiendo los valores que se suele, tomando un valor de referencia típico de los experimentos, y además se ha añadido un parámetro gamma comprendido entre 0 y 1, que este parámetro lo que nos dice es cómo contribuyen los dos armónicos. Por ejemplo, para gamma igual a 0 o gamma igual a 1, solamente contribuiría uno de los dos armónicos, o por ejemplo, para gamma 0,25, el primer armónico contribuye al 75% y el segundo al 25%. Tanto Q1 como Q2 se ha tomado de manera que un armónico se ha tomado impar y otro armónico par, y debido a la simetría de desplazamiento de fase, podíamos fijar una de las dos fases, y nosotros hemos considerado la fase delta 1 fija 0. Lo primero que hemos hecho en el estudio es analizar la validez de la aproximación de promedio temporal. Para ello solamente hemos comenzado considerando la interacción del campo eléctrico con el momento dipolar de la molécula. Como estado inicial se ha tomado el estado fundamental y estos parámetros del láser, y hemos estudiado la orientación y el alineamiento de la molécula para diferentes periodos del campo láser. En particular, vemos que para un periodo de 10 femtosegundos y 100 femtosegundos, líneas azules y amarillas, la molécula no se orienta, es decir, su orientación es menor que 10 a la menos 2, y presenta una oscilación en el alineamiento muy pequeña. Esto lo que nos está indicando es que el campo oscila tan rápidamente que la molécula no ve esas oscilaciones. Lo que ves es un promedio de esas oscilaciones. En cambio, para un periodo de 200 femtosegundos e incluso 400 femtosegundos, líneas verdes y rojas, lo que vemos es que la molécula presenta bastante orientación y las oscilaciones en el alineamiento son lo suficientemente grandes, ya que en estos dos casos la aproximación de promedio temporal deja de ser válida. Y es en este régimen en el que nosotros hemos querido trabajar, por lo que hemos fijado el periodo del campo eléctrico a 400 femtosegundos. En esta figura se muestran los resultados para la orientación de la molécula en función del tiempo y de la fase del segundo armónico, cuando solamente se considera la interacción del campo eléctrico con el momento dipolar, cuando además se añade la interacción entre el campo eléctrico y la polarizabilidad,
y cuando se incluye también la interacción entre el campo eléctrico y la hiperpolarizabilidad. La primera fila se corresponde para el caso gamma 0,25, el primer armónico contribuye con un 75% y el segundo con un 25%. La fila central se corresponde con gamma igual a 0,5, los dos armónicos contribuyen al 50%, y la última fila se corresponde con gamma 0,75, es decir, el primer armónico contribuye al 25% y el segundo armónico al 75%. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos en esta figura es que cuando solamente se considera la interacción entre el campo con el momento dipolar, la molécula presenta una serie de oscilaciones donde se antiorienta, se orienta, se antiorienta, se orienta y así sucesivamente. Y vemos que esta dinámica es bastante similar cuando variamos gamma, es decir, cuando se varía la contribución de los dos armónicos. Es decir, la dinámica es muy parecida en los tres casos. En cambio, cuando se añade el término de polarizabilidad, lo que vemos es que la dinámica es completamente diferente para diferentes valores de gamma y, por tanto, diferentes contribuciones de los armónicos. Y en este caso vemos que para valores fijos de la fase, hay valores fijos de la fase en los que la molécula solamente se orienta, apunta hacia arriba, y valores en los que solamente la orientación es negativa, se antiorienta hacia abajo. Y cuando además se añade la interacción con la hiperpolarizabilidad, vemos que la dinámica que se obtiene es bastante similar a cuando la hiperpolarizabilidad no es considerada. También en estos resultados hemos comprobado una de las relaciones adicionales que obtuvimos anteriormente, que es esta de aquí, para el caso particular Q1 impar y Q2 par. Como hemos tomado Q1 igual a 1 y Q2 igual a 2, esta expresión matemática adquiere una forma mucho más sencilla, que es esta de aquí, que lo que nos dice es que la orientación va a ser igual y de sentido contrario para un valor de delta 2 a si se añade un factor pi. Es decir, por ejemplo, la orientación para pi medio va a ser la misma, pero de signo contrario, a 3 pi medio. Y todo esto, toda esta relación matemática se observa para diferentes valores de gamma y diferentes interacciones consideradas. También para estos resultados hemos querido comprobar que se cumple el desarrollo matemático, que la orientación se puede desarrollar matemáticamente de esta forma, con términos impares, y hemos comprobado que efectivamente solamente contribuyen términos impares y no contribuyen todos los términos, solamente los primeros. En el caso del alineamiento también hemos estudiado, para el caso gamma igual a 0,5, los dos armónicos con el mismo peso, la dependencia que tiene respecto al tiempo y respecto a la fase. Cuando solamente se considera interacción entre el campo y el momento dipolar, se observa que el comportamiento que tiene es que prácticamente no depende de la fase. En cambio, cuando además se añade la interacción con la polarizabilidad, se observa unas ligeras oscilaciones respecto a la fase, y cuando además se añade la interacción con la hiperpolarizabilidad, se observa que la dinámica es bastante similar al caso anterior. Para estos resultados también hemos querido comprobar que se cumple el desarrollo matemático y que solamente contribuyen para diferentes interacciones y diferentes tiempos, solamente contribuyen a algunos términos y siempre estos términos son pares. Por último, hemos querido también realizar un estudio para el caso en el que se tiene una muestra térmica, es decir, que la molécula se encuentra a una temperatura rotacional dada. Para ello hemos calculado los valores esperados a una temperatura rotacional de esta forma, es decir, a partir de la distribución de Boltzmann, y en estos resultados, en esta figura, se ha representado la orientación a una temperatura rotacional dada respecto al tiempo y la fase del segundo armónico, cuando solamente se considera la interacción entre el campo eléctrico y el momento dipolar de la molécula, cuando además se añade la interacción con la polarizabilidad y cuando se incluye también la interacción con la hiperpolarizabilidad. La fila de arriba es para una temperatura rotacional de 0,5 Kelvin, mientras que la fila de abajo se corresponde con una temperatura rotacional de 2 Kelvin. Aquí lo que vemos es que en el caso cuando solamente se considera la interacción entre el campo eléctrico y el momento dipolar, vemos que de nuevo
la dinámica es muy similar a la que obteníamos para el estado fundamental y la molécula pues tiende a tener unas oscilaciones donde se antiorienta, se orienta, se antiorienta, orienta, y vemos que este comportamiento se sigue cumpliendo incluso hasta para 2 Kelvin. En el caso en el que añadimos el término de polarizabilidad, vemos de nuevo que aparecen valores de delta 2 de la fase del segundo armónico, en el que o bien la molécula solamente tiende a orientarse o bien tiende a antiorientarse. Y cuando añadimos la interacción con la hiperpolarizabilidad, vemos que la dinámica es bastante similar que cuando esta no se añade. También para estos resultados hemos comprobado que se cumple la relación de simetría anterior, la que obtuvimos aquí, y los resultados que se obtienen aquí, la orientación de esta parte, la orientación para un valor de delta 2 es igual y de sentido contrario que para un valor de delta 2 más un factor pi. También hemos visto que para la molécula a cualquier temperatura rotacional se siguen cumpliendo todas las simetrías que se han obtenido, y en particular podemos desarrollar matemáticamente estos resultados. La orientación se puede desarrollar matemáticamente en función de unos factores que van a ser siempre factores impares. Y por último, y haciendo un resumen y para concluir esta charla, en primer lugar hemos visto que las moléculas se tratan de sistemas muy complicados de describir y por lo tanto es necesario trabajar bajo una serie de aproximaciones. En este trabajo se ha obtenido toda una relación de simetría para los valores esperados de la molécula en función de los diferentes parámetros del láser. Esta simetría se ha visto que se cumple independientemente del estado inicial, de las interacciones consideradas e incluso de la temperatura rotacional. Para la orientación y para el alineamiento hemos visto que se puede realizar un desarrollo matemático en función de las intensidades y fases del campo eléctrico, y hemos visto de hecho que para la orientación solamente contribuyen algunos términos impares y para el alineamiento algunos términos pares. Y además hemos visto y hemos comprobado que no podemos orientar una molécula ni con un campo láser de onda continua y de un solo color, ni con un campo láser de onda continua y de 2 colores cuyos armónicos posean la misma paridad. Por lo tanto, si queremos lograr orientación de moléculas, necesitamos un campo láser de onda continua y de 2 colores, pero cuyos armónicos tengan diferente paridad. Y por último, se ha comprobado que al considerar la interacción entre el campo eléctrico y la hiperpolarizabilidad, aparecen pequeñas diferencias respecto a cuando esta interacción no se considera. Y esto lo que nos está indicando es que las interacciones de orden superior a la hiperpolarizabilidad pueden despreciarse perfectamente. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición de las preguntas que me queráis consultar o las dudas que tengáis.